Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad más grande sobre ocultismo en habla hispana. Yo soy Ikix. Yo soy Tarat. Yo soy Éfira. Y en este episodio te vamos a hablar sobre el espíritu y qué significa la trascendencia del espíritu. ¿Qué piensan sobre esto, amigos? ¿Qué creen que le pase al espíritu a la hora de morir? Creo que, híjoles, todo un tema empezar a hablar de... Para empezar, ¿qué es el espíritu? Sí, empezamos por eso. Sí, la definición, concretar una definición. Para mí, el espíritu es esta esencia inmutable lejos de una identidad yoica. El espíritu es la fortaleza, esta fuerza espiritual, esta voluntad, esa energía que nos permite movernos a todos. Y la vocecita esta profunda que te hace seguir algún camino. Más tú tienes el libre albedrío de que quieres, pero no hay una identidad ni una forma para mí. Yo concibo al espíritu como esta parte que se dividió en muchas para experimentarse de diferentes maneras. Entonces es como este pedacito de Dios, de esencia, que va recorriendo existencias y mutando de forma para experimentar, para vivirse. Y comparto también eso, que no tiene una identidad tal cual, sino que va poniéndose disfraces o máscaras para mirarse de distintas formas. Sí, para reconocerse, para integrarse y reconocerse. No hay una división, todos estamos conectados. Y el espíritu es parte de eso. Entonces todos los procesos de muerte física que vive el ser humano es un proceso muy íntimo en donde el espíritu es el que toma la decisión. Hasta qué punto va a permitir estar en habitar ese cuerpo. Y me recuerda mucho una frase que dice: no somos humanos teniendo una experiencia divina, somos seres divinos teniendo una experiencia humana. Sí, así es. Sí, yo comparto mucho esa idea también, de que somos una... Bueno, yo alardeo mucho justo de eso, ¿no? Es muy frecuente que, sobre todo entre mis amigos mochos, cuando dicen, ay, Dios mío, yo siempre les digo, dime, ¿no? ¿Qué pasó? Porque justo es eso, creo que todos somos Dios experimentándose a sí mismos. Somos como una célula sagrada. Y creo que sí, creo que el espíritu en sí, como dices, no tiene identidad. Creo que la identidad nos la ponemos al encarnar, ¿no? De alguna forma creo que no sé si no tenga una identidad, como me gusta como defines, una identidad egoica, sino más bien es una parte de Dios que se sabe a sí mismo quién es, ¿no? Sí. O sea, a pesar de que no tiene una identidad, sabe que de todas maneras es eso. Y eso es nada más, es una identidad que no es una identidad como la conocemos aquí. Pero comparto como en general esa misma idea. Entonces, bueno, ya tenemos una definición. Sí, ya, bueno, una postura más bien, porque es una definición construida a base de creencias, posturas, internalización, razonamiento, pero otros pueden tener otra visión. Ahora, ¿ustedes tendrían alguna diferenciación entre alma y espíritu? Sí. No, yo no. Para mí son sinónimos. Para mí eran sinónimos hasta que llegué a comprender que la psique es el almacén del ser humano y el alma es un proceso cognitivo de experiencias a nivel racional y a su vez emocional. Entonces el alma es la que se encarga de guardar las experiencias racionales y emocionales del ser humano, pero no es el espíritu. ¿Y el alma trasciende también, como, o sea, la muerte? ¿O el alma se disuelve con la muerte? No, el alma entra en un proceso de desapego del cuerpo, donde todavía la identidad permanece. Okay. Pero no como esta identidad yoica. Es una identidad de experiencias, de vivencias, para poder entonces soltar
este plano físico y empezar su proceso y camino de regreso a casa o al origen. ¿Dirías que el alma es como, a ver si lo estoy entendiendo bien, ¿eh? ¿Dirías que el alma es entonces como esta identidad del espíritu? Podríamos tomarlo, sí. Como para nosotros, la identidad del alma es esta personita que se construyó a base de un perfil psicológico, vivencias emocionales, contextura física, trabajo. Entonces va por capas o etapas. Me hace sentido. Que para la alquimia tiene también sus procesos. El nígredo es esta etapa del yo. Es la primera muerte en la alquimia. Luego viene el albedo. El albedo es la toma de conciencia del alma. Y para que pueda nacer el rubeado o el rubedo, que es el enrojecimiento, que es la conciencia del espíritu, necesita entonces la muerte del alma, que es el blanqueamiento. Primero el nígredo es el ennegrecimiento del ego, para profundizar y trabajar todos los demonios. Es sumamente importante y es un proceso muy arduo, muy difícil. Luego viene el blanqueamiento del alma y es un proceso muy hermoso, muy profundo, muy espiritual. No es tan material como el ego, que el nígredo ataca todo lo material. O sea, te ves en un borde difícil. Y el enrojecimiento es esta toma de conciencia o el matrimonio alquímico que se alcanza con tu parte del espíritu. Eso es para la alquimia, la explicación, pues. Tenemos una idea un poco más clara. Okay. ¿No? ¿Y qué es lo que le sucede al espíritu en el momento en que trasciende? ¿Cuánto tiempo pasa esta separación del cuerpo? Porque, bueno, este tema está en todas las tradiciones. Sí. Creo que todos los dogmas tienen el sentido del espíritu que trasciende hacia otro lado. Hacia algo, hacia un hacia lugar. algo, y quizás eso evoluciona, crece, se transforma, se desintegra, pero creo que todos los dogmas concuerdan en eso. Hay un sentido de eternidad de manera natural, ¿no? Sí. Yo sí lo percibo. De hecho, en el libro tibetano de la vida y la muerte, hay un apartado donde establece que el budista aprende a desapegarse de todo y de todos para poder tener esta conciencia y lucidez al momento de desapegarse de su cuerpo físico. Y que dentro de este proceso vienen niveles o etapas de desapego para poder entonces ser esta esencia o espíritu y poder ya no reencarnar, que es este estado profundo de nirvana. Hay otras tradiciones que establecen, como en este caso la alquimia, el poder regresar a casa incluso con todo y cuerpo. Y creo que en el chamanismo también se ha planteado estos eventos que han ocurrido, que no están documentados, donde el abuelito sabe que va a trascender, Sí. se separa de la tribu y comienza un proceso de reflexión, de lucidez, de conciencia, donde a veces el cuerpo no está. Sí, eso yo lo he escuchado en diferentes tradiciones, en donde un abuelo chamán o hierbero, curandero, desaparece con todo y cuerpo. Y no lo localizan y no lo encuentran y ya era un abuelito. Sí. Pero este abuelito o abuelita ya tiene conciencia de que va a trascender. Esto es un acto alquímico porque es un proceso de transmutación donde para la alquimia es totalmente lograble y es poder entender que eres fuego, tierra, aire y agua. Entonces tú puedes cargar contigo. Con todo y cuerpo. Con todo y cuerpo. Y el caso más fiel y la postura más tangente es la experiencia de Jesús, que es considerado el alquimista, uno de los alquimistas más importantes de la historia,
solo que su mensaje se tiende a distorsionar porque lo toman desde otro ángulo. Y es lo mismo que pasó con Buda. Lo toman desde otro ángulo, entonces no tienen esta conciencia. A Buda le pasó exactamente lo mismo. En este mismo libro hablan de que incluso a estos monjes se les respeta este retiro, este silencio. Se les deja 9 horas donde empiezan a hacer rezos, ¿sí? Cantar mantras, y luego regresan a la habitación. Después de determinado tiempo, pueden ser estas 9 horas, y solo hay uñas y cabello. Entonces el cuerpo desapareció. Y ahí es qué tan corrupto debe estar nuestro cuerpo para no poder elevarse. Yo no lo pensaría como corrupto. Pienso que hay diferentes tipos de evolución y hay seres destinados a alcanzar este grado más alto de un maestro y que quizás a ellos les toca trascender con todo y carne. Uh-huh. Y porque eso sería como una manera un poco romántica de querer trascender. Yo lo veo la muerte como algo muy bonito de regresar a la tierra y pensar en un cuerpo descomponiéndose y regresando a ser materia. Sí. Me hace sentido pensar que ese es alquimia de transmutación, sí. Y en donde el cuerpo se separa del espíritu y cada uno se va a hacer lo que tenga que hacer. No me gustaría creer que el cuerpo está corrupto y que por eso no se va. ¿Y qué han hecho ellos para que el cuerpo se vaya? Eso es interesante. Yo creo que han agarrado o han logrado esta cohesión con lo que nos compone. Somos seres compuestos de distintos cuerpos, nuestro cuerpo físico, el energético, el espiritual, el cuerpo del sueño. Y quizás esa integración la logran alcanzar esta maestría y por eso se elevan de esta manera también a nivel corporal, ¿no? Yo pensaría algo parecido. Como divinizar la materia. Sí, porque eso es lo que sucede cuando empiezo a entender este aspecto del cuerpo del sueño. Un abuelo, a este abuelo lo veía separar su cuerpo del sueño al mismo tiempo de estar despierto. Sí, y una proyección. Él decía, es que me estoy separando, estoy volando y al mismo tiempo te estoy diciendo que estoy viendo. Pero porque estaba en el control completo de todos sus cuerpos. Sí, exactamente. No lo vería como que se corrompe o no se corrompe, sino lograron el control absoluto de su ser y por lo tanto se van al siguiente paso. Sí, sí. ¿No? Que me hace mucho como apertura esta interrogante. ¿Habrá sucedido esto con los mayas? Pues esa es la historia, ¿no? Que cuentan como el mito que se quedó en los pueblos, porque está esta historia que los mayas desaparecen, pero no todos los mayas, porque si no, no habría esta etnia en la actualidad. Desaparecen los que eran gobernantes, no los campesinos. Los campesinos, está esta teoría, hay muchas estelas, pirámides destruidas y se cree que a la hora que desaparecen los gobernantes, el pueblo dice, ¿dónde diablos están? Se enojan, destruyen cosas y luego cada quien se va pues, a su rancho, ¿no? A habitar otros lados. Sí. Se dejó de descentralizar en las ciudades. Entonces, pues quizás lograron esta trascendencia colectiva con todo y cuerpo. ¿Sabe? Sí, dejamos esta pregunta abierta. Sí. ¿Qué opinan ustedes? A nuestro público inteligente y conocedor. Yo lo que quería como tratar en este episodio era, bueno, sucede que el tema de los espíritus que todavía están entre nosotros, los que no pueden descansar o los que se quedan un rato a solucionar algún tema humano, hay como toda esta, ¿cómo se le podrá decir? Tendencia del ser humano a decir, ¿qué onda? O sea, sí existen los espíritus, están con nosotros, puedo comunicarme con el más allá. ¿Por qué hay como tanto rollo con este tema? Yo creo que el rollo es debido a que no se puede demostrar tan fácilmente.
Al menos Pero hay que no hayas vivido una demasiadas, o sea, experiencia. igual no se puede que mostrar por muchas ahí. personas lo hemos sentido. Ajá. Pero ¿qué han sentido? Porque hay cascarones energéticos, hay elementales. Está el inconsciente. Ah, exactamente. Mira, por ejemplo, ahí vamos a empezar en las anécdotas. Yo creo que llegamos al Sí, momento de las claro. anécdotas, Este es ¿no? el momento. Y es que, por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Mi Cuéntanos, papá falleció cuéntanos. cuando yo tenía 3 años y pasaban varias cosas con mi papá. Mi papá, primero, durante meses, se escuchaba cómo llegaba su coche, cuando el coche siempre estaba estacionado porque mi papá ya no lo manejaba. Entonces se escuchaba cómo llegaba a la hora en que llegaba de trabajar, se escuchaba cómo se abría la puerta, se escuchaba cómo caminaban sus pasos y se encerraba en su recámara. Pero tu recuerdo... No, yo no lo recuerdo. Eso ¿Tu lo recuerdan mamá? mis primos y mi Ok. mamá. Ok. Entonces, y mi hermano, o mi hermana, una de los dos. Y me lo han contado varias ¿Y veces. cuánto tiempo duró esta Como sensación? 2-3 meses. Ok, para la tanatología hay manifestaciones normales del duelo. Dentro de estas manifestaciones normales del duelo están las alucinaciones kinestésicas, visuales, auditivas, olfativas. Cuando yo emigré a México, extrañaba mucho a mi papá. Y mi papá está vivo en otro lugar y yo sentía el olor del cigarro que mi papá fumaba que no hay aquí. Y sentía su tos y su caminar. Mi cerebro es capaz de reproducir la vivencia debido a la ausencia porque se está adaptando a un cambio importante que es lo que llamamos duelo. Entonces, dentro de este proceso de duelo que vivieron tus primos y tu mamá, está el impacto del shock. El shock puede durar de 6 semanas a 4 semanas y coincide con estos 2-3 meses que es la adaptación. La parte que a mí me llama la atención es que no lo escuchaba una sola persona. O sea, ahí es donde a mí me llama la atención, donde yo digo, sí. ya no es una aluciné de mi mamá. Ya Que es dos personas, o sea, mi mamá y mi primo decían, se veían a los ojos y ¿escuchaste eso? O sea, no lo aluciné, ¿no? O sea, y ese es como el punto. Y aquí viene otra anécdota que viví en mi casa. Estábamos 6 mujeres, todas en la cocina, conversando de día. Y escuchábamos como alguien en una silla que rechinaba, se sentaba. Que rechinaba cuando se sentaban. O que tiraban algo del comedor, de la mesa. Y era de día y todos estábamos en la cocina. Entonces eso ocurrió a lo largo de mi crecimiento, no solamente una vez, muchos años. Y todos podíamos sentir o escuchar estos movimientos que ocurrían en el departamento. Y no eran una cosa, eran varias. Cuando yo tenía 14, mi hermana y yo nos quedábamos en la casa. Mis papás iban a salir a hacer las compras. Y en la computadora que estaba en la sala, yo estaba con mi hermana y comenzábamos a escuchar cómo abrían y cerraban las puertas y las gavetas del cuarto de mi mamá, pero como si estuviesen enfurecidos. Y abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Entonces mi hermana estaba muy asustada y me dice, tengo mucho miedo, vamos a ver qué pasa. Le dije, no, te vas a quedar aquí. Y coloqué música a todo volumen. A la noche llegaron mis papás. Mi mamá pues va a su cuarto y nos llama en plan de reclamo y nos dice qué ha pasado, por qué me hicieron este desorden. Cuando yo entro al cuarto, todas las gavetas estaban abiertas, todas. Las del closet, las de la peinadora, todas. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, no fuimos nosotras, escuchamos ruido. Ya mi mamá sabía que estaban pasando cosas raras en el departamento. Entonces, aquí yo te planteé al principio la teoría lógica objetiva, porque siempre me gusta como que limpiar esa parte, como, a ver, no caigamos en la pánico y todo lo demás. Sin embargo, también viví cosas muy intensas y fuertes, experiencias que hay algo que se manifiesta. Sí, claro. No puedo decir que es un espíritu, pero quizás es un alma. Sí, partiendo de lo que decíamos, si el alma es la identidad, la identidad o la máscara con la que un espíritu se recubre, yo creo que si el espíritu está consciente de quién es,
el espíritu trasciende más rápido. Sí. Cuando tienes el alma y todavía es tu alma más fuerte o tu máscara es tan pesada, yo creo que es más fácil que te atores aquí, ¿no? Y aquí es donde va también como esta teoría de ¿qué opinan? Les planteo aquí. ¿Qué opinan sobre los procesos de reencarnación? ¿Esta reencarnación es del alma o es del espíritu? Uy. Yo pensaría que es del espíritu. Esto inmutable que pasa por un montón de experiencias y que pues dice, órale, voy a hacer primero esto y después lo otro. ¿Y qué pasa con un alma que toma este nivel de conciencia para rescatar las experiencias de este mismo Así espíritu? ya iba yo. Yo creo que a veces el espíritu... Yo creo que es como cuando te gusta tu ropa. Ajá. Y dices, pues me gusta este saco, güey. Me lo voy a volver a poner. Porque me gusta este saco. Yo creo que a veces el espíritu también puede... O sea, no que se convierta en el alma, pero sí puede ser que se vuelva a vestir de un alma muy parecida. O sea, quede con una parte de esa psique impregnada que sí le gustó o que todavía no termina de aprender lo que quiere aprender o lo que quiere experimentar. Y de alguna forma cuando reencarna pues se lo trae, ¿no? Porque hay muchos temas ahí de gente que tiene regresiones de vidas pasadas, de gente que nace con marcas de cosas que le pasaron al morir en otras vidas, ¿no? Eso es como, hay muchas anécdotas ahí que he leído. O niños teniendo un recuerdo muy tácito. Específico. Sí, y de hecho en el libro de La vida y la muerte, el libro tibetano, hay experiencias de niños que habían llegado a ser grandes maestros budistas y estaban en el mismo Tíbet y ellos recordaban literal textos que tenían que grabarse de memoria, ya lo sabían y lo habían recordado y lo podían recitar, tal cual. Pues hay un tema ahí con el Dalai Lama, ¿no? Que el Dalai Lama lo encuentran y como que la prueba de ser el Dalai Lama es que recuerda la campana y recuerda... Sí, los juguetes, los instrumentos de poder se los ponen de distintos tipos al niño y los escoge, tal cual. Exacto. Y esa es como la prueba de que él es el Dalai Lama. O sea, Sí. es como a ver si es cierto que eres, ¿no? Y hay otra postura que establece que nosotros viajamos en grupos y nos volvemos a conectar y a reencontrar. Los mismos grupos de almas viajan en conjunto. En la Wicca hay una frase que es feliz partida y feliz reencuentro. Sí. Porque busca, o sea, se basa en la teoría de justo esa, ¿no? De que muchas veces ya nos conocemos y en realidad cuando nos volvemos a encontrar es eso, nos estamos reencontrando. Por eso cuando conoces a alguien, aunque nunca lo hayas visto, si te suena de algo, le dices feliz reencuentro. Eso es un poco como eso. Y sí, creo que sí, ¿no? Yo creo que es un poco como el alma. O sea, si ya tienes a tus amigos y te gusta echar desmadre con ellos, pues los vuelves a contactar. Y luego uno es tu hermano y luego tu prima. Voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber quién tiene el poder de curar y enfermar, el alma o el espíritu. Vámonos. Esa está buena. No sé. Es que yo vería como el proceso de curación y las enfermedades como no es nada más del espíritu. Creo que esta parte como de la conciencia o la mente o el inconsciente es la que tiene como todo esta creencia, rollo mental que hace que te enfermes. No sé si quizás cuando un ser humano está regando la gacho en la vida, el espíritu dice, a ver, mijo, vente para acá, te voy a dar esta enfermedad para chingarte y para decir, tienes que vivir esto de esta manera. ¿Me explico? No sé si quizás las enfermedades son escogidas por el espíritu para vivir estas experiencias y que aprendamos. Hay un texto de Yin Shinoda Bolen que en el libro, ella escribió varios libros muy buenos, es una psicoanalista junguiana, donde en uno de sus libros se llama La enfermedad como búsqueda de sentido. Establece los procesos de enfermedad como puertas o ventanas a la toma de conciencia y que quien enferma el cuerpo es este espíritu que ya está cansado de esta forma de vivirse, de esta forma de pensar, de esta forma de sentir y que no es el camino para poder evolucionar. Entonces toda enfermedad es una oportunidad de cambio, por muy chiquita o difícil que sea. Y esta enfermedad puede ocasionar una apertura o una toma de conciencia o modificación de rutina o hábito, donde si no la agarras a la primera, viene el segundo golpe, que a mayor conciencia mayor es el golpe.
Y ella lo explica en una forma muy bonita y arquetípica con el mito de Lilith. Lilith, para poder entrar a la cueva, empieza un proceso de desprendimiento, y ella entrega su poder, entrega su vestimenta. Desnuda, ella accede a la cueva a enfrentarse dificultades para poder entonces salir empoderada, pero tiene que pasar la prueba de la cueva, y esta prueba es consigo misma, igual que todas las enfermedades. Me gusta mucho la postura de Jean referente a esto. Fíjense, les voy a contar una anécdota, una experiencia con este asunto de los espíritus muy dura para mí. Mi mamá tuvo cáncer de mama, y me acuerdo que cuando ella apenas se detectó el tumor, me fue a visitar. Yo vivía lejos de ella, en otra ciudad, y llega a visitarme y me dice: oye, mira, tengo un bulto en el seno, bla, 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 y pues estoy asustada, voy a ir al doctor, me van a hacer exámenes, la. Yo estaba yendo con un mariano espiritualista, un medium o un vidente que hacía curaciones. Hacen curaciones te ponen las manos y curan tu cuerpo físico, el energético. Y le dije a mi mamá: pues vamos a verlo, ¿no? A ver qué te dice, a ver, te puede ahí acomodar algo energético, y pues vamos a ir al doctor de todas maneras, pero pues no te viene mal hacerte una curación con él. Y me acuerdo que en el camino me dice: es que estuvo muy curioso porque yo iba caminando a la tienda, me caí y me pegué justo donde tengo el tumor, y me pasó 2 veces. Wow. Y le pregunté como cosas específicas de cómo te caíste y te pegaste de tal forma que te haya dado en el busto de lado. O sea, es como un lugar raro para pegarte. ¿Y 2 veces? Y 2 veces en un lapso de 3 semanas. O sea, me hizo como curioso eso. Entonces, cuando llegamos con el mariano espiritualista, pues le cuenta: mira, me acaba de salir un tumor y también me caí curiosamente y me pegué y pues tengo un moretón, me duele. Y el señor le dijo que ella traía unos espíritus cargando que estaban muy enojados con ella porque no estaba aprovechando su vida. Wow. Y que la querían matar. Entonces a mí me causó un shock muy loco, ¿no? Y pues bueno, esa fue la anécdota. Al final mi mamá murió de cáncer, murió por y este esa proceso vivencia. de transición de tu mamá con la enfermedad, con la conciencia de que iba a partir, con este difícil proceso para el enfermo y el acompañante y la familia, que es un proceso de duelo anticipado. Sí. Tu mamá cambió su visión, su perspectiva, se hizo consciente de otras cosas. ¿Cómo fue para ella en esta cercanía que tuviste o que pudiste notar? Pues es que fue un proceso muy loco, porque primero fue aceptar la enfermedad y decir, o sea, le detectaron el cáncer cuando ya estaba en etapa terminal. El tumor fue como lo último, porque ya estaba invadida en pulmones, cerebro, Sí, entonces no había nada que hacer. Okay. Entonces, primero fue acepto la enfermedad y después me enfrento a la muerte. Fue como un proceso de mucho miedo, o sea, ella se rehusaba a morir. Y en las últimas semanas yo la vi muy tranquila. Fue muy raro, porque yo hablaba con ella y le decía: oye, ma, ¿tienes miedo? Y al principio me decía que sí, después me dijo: ya tengo mucha paz. Y fue un proceso muy loco, pero creo que tuvo el tiempo para soltarse, aceptar y poderse ir. Yo estuve en el momento en que murió y yo sabía, ese día yo sentí una presencia fuertísima en la casa. Sí, densa. Y yo sabía que era la muerte. Mi mamá ya llevaba días inconsciente, dormida, despierta y me llama. Y le digo: ¿qué onda, ma? ¿Qué pasó?
Total, que en ese momento supe, ya se va mi mamá ahorita. Se va. Y la vi iluminada. Y estaba en ese momento mi pareja conmigo y mi tía. Y los tres le vimos luz en la cara. Entonces el post como rollo, porque para mí fue como muy impresionante y al mismo tiempo puso a prueba mi camino espiritual de decir todo lo que he rezado, todos los temazcales que he hecho, todas las caminatas en la montaña, todas mis ceremonias, en este momento están manifestadas. Entonces aquí veo si es en serio o no lo que creo. Entonces yo me sentía fuerte. Obviamente tenía miedo, obviamente estaba triste, pero por otro lado me sentía preparada para enfrentarlo. Y cuando, pues bueno, ya voy a arreglar el rollo de los papeles, de la funeraria, tururú, y me dice mi tía, oye, yo no te lo quería decir, pero ¿le viste la luz a tu mamá en la cara? Y yo así como de, sí, tía. O sea, no sé, como estas cuestiones que con otros pude comprobar o como matchar en la historia, digo, ok, sí hay un algo más allá, sí hay algo que se acaba de manifestar y que creo a partir de estas experiencias, ¿no? Como que de ahí viene mi creencia de que hay un lapso del espíritu en despegarse de esta esencia humana, porque pues lo sentí, no puedo comprobarlo, no puedo como llegar a una teoría específica si me pongo a leer todos los dogmas y decido escoger una. Como que no quiero esa parte racional en mi historia. Creo en este aspecto del espíritu, de cómo se despega, porque simplemente lo siento. Y he tenido muchas otras experiencias con seres que no han podido trascender y precisamente por eso entré al sendero de la magia o del chamanismo, porque ahí están, las puedo sentir. Entonces me gustó tratar este tema con ustedes como para saber cómo lo conciben. Sí. Y pues qué moraleja podemos tener al respecto. Pues hay diferentes libros dentro de los dogmas que trabajan con los procesos de muerte y la conciencia de vida para tener esta lucidez de muerte. Y el que he encontrado un poco más claro en esto, porque para ellos no es un tabú, es el budismo, donde establece que 9 meses antes de partir, el ser humano tiene conciencia que va a partir. 9 meses. 9 meses. Okay. Y es una escucha activa en su organismo, en su cuerpo, donde sabe y comienza a cambiar ciertas cosas y a despedirse antes de... incluso con las personas que tienen, por ejemplo, accidentes o que mueren de manera abrupta. Incluso con las personas, porque sí, empiezan a planear cómo va a ser su funeral y lo hablan. Y he tenido experiencias muy cercanas por mi trabajo del moribundo y del cuidador que tenía este moribundo o este familiar que perdió de un día para otro a su ser querido, y me dice, justo antier me estaba diciendo cómo quería cremación o inhumación. Wow. Y estábamos hablando de esto, pero no sé por qué estábamos hablando de esto. Y he tenido también experiencias con masones donde la energía es totalmente distinta, hay lucidez, hay conciencia. Había un caso de un masón que se desdoblaba en el astral. Habían hecho una iniciación a un nuevo integrante en su logia y llegó muy cansado y le dijo a su pareja, estoy muy cansado, me quiero dormir, no me siento bien. Durmió. Él había estado 15 días antes hablándole a ella de que iba a trascender, y ella llorando le dijo que no, 15 días antes, y le dijo, no hablemos de esto, y él le dijo, es que yo te quiero decir que yo voy a estar bien y lo que quiero para mi funeral es importante para mí. Y entonces él la tranquiliza. Sucede que a él le da un infarto y la duda más grave para ella era
tengo miedo de que haya quedado en el astral. Es importante que él haya trascendido. Ese ambiente que había durante la velación era un ambiente muy silencioso, no se sentía nada, como si el ataúd estaba vacío y ella estaba en paz. Tenía lapsos de llorar y a veces estaba en paz. Vinieron unos masones de Estados Unidos e hicieron una ceremonia, un ritual, y se lo llevaron a hacer otro ritual y una ceremonia dentro de su templo. Entonces he visto diferentes formas de partir a nivel físico hacia un nivel espiritual en el moribundo, y también en los procesos de ceremonia, de velación y de entierro. También he visto qué pasa con una ceremonia de una abuelita tarahumara, que pasa con una abuelita que se dedicaba a curar y estaba en el camino chamánico, como le dan copal y toque de caracol para elevar su espíritu. Entonces creo que es importante que tengamos esta conversación con nuestros seres queridos de qué queremos, cómo lo queremos, porque si planeamos nuestra salida a tomar café o nuestra convivencia con ciertas personas, es importante también planear qué queremos al momento de que nos toque partir, más allá de nuestro dogma, porque al fin y al cabo va a ser nuestra voluntad. Y hay una frase que me gustó mucho del libro de Osho, de la vida y la muerte, donde dice, de su forma tan crítica y existencialista de la postura, dice: ¿para qué te preocupas de lo que va a haber o no en tu funeral si ni siquiera lo vas a ver? Qué curioso. Pero bueno, no sé, yo creo que es como parte del ego, ¿no? El decir, sí, cuando me vaya quiero que me recuerden así. Pero aquí mejor viene también con tu forma de creencia. Si planeas una iniciación dentro de tu corriente o camino espiritual, ¿por qué no una forma de honrar tu cuerpo? Claro. Es también tuyo y es también claro. sagrado. Sí, claro. Y es que estamos tan despegados con la idea de la muerte, por lo menos en esta cultura occidental de ciudad, la gente no toca a sus muertos. No los limpian y, o sea, estamos muy alejados. Allá que lo hagan en la funeraria, yo nada más llego y me asomo al ataúd. O sea, tenemos como estamos despegados de la idea de la muerte. Nadie habla de la muerte. Sí, es muy tabú el tema todavía. Y entonces hablar sobre este tema con nuestros seres queridos, de proponer como a mí me gustaría esto o el otro, no debería de ser algo como feo, ¿saben? Sí, es que también totalmente. depende, ¿no? Cada quien, por ejemplo, mi mamá es alguien que le tiene miedo a la muerte, me lo ha dicho muchas veces. Mi mamá sabe, o sea, ya planeó como que ella no quiere que la cremen, ella quiere que la entierren. O sea, como que ya tiene muy, muy armado todo, pero aún así ya le tiene miedo a la muerte, ¿no? O sea, he hablado con ella N veces, porque N veces se ha visto al borde. Yo cada año es como de, ¿y este año, madre, qué? ¿Cuál es tu plan, no? Pero ella le tiene mucho miedo y de hecho, una vez me contó, esta es otra buena anécdota, una vez me contó que estaba en un hospital, se las vio muy negras y que vio unas presencias como luminosas, como vestidas de blanco, que le decían, y que había una luz, ¿no? La famosa luz, el famoso portal, y que le decían, pues ya vente, ya es tu tiempo, ya, ¿no? Y mi mamá como que al principio me dice, sentí muchísima paz y quise ir, pero entonces me acordé que me da, o sea, como que no me quiero ir, ¿no? O sea, como sí sentía la paz de irme, pero también decía, no me quiero ir. Entonces les dije que en él y me regresé. Y entonces fue así como, y ya, y que despertó. Aquí la anécdota curiosa, aparte de eso, y bueno, que a la que yo le digo a mi mamá que solo ella manda a volar a Los Ángeles, ¿no? Aparte de eso, la anécdota curiosa es que 2 horas después, en la cama de al lado, fallece la persona que estaba en el hospital. Se me hizo muy fuerte y dije, no manches, si le intercambiaron. No sé si eso sea posible, pero bueno, creo que volviendo al tema, es
creo que hay mucho miedo a la muerte también, ¿no? Y muchas veces no se habla de eso porque o la persona que está por morir no quiere hablar del tema, o la familia no quiere enfrentar el duelo antes de tiempo. Y pues también, o sea, yo creo que un poco quizá dependa de la concepción que cada uno tiene de lo que pasa después, ¿no? Es que eso es lo interesante. ¿Por qué le tenemos miedo o por qué hay negación? Porque perdemos la identidad, se destruye el yo. Porque no sabemos también qué hay después. No creemos que hay algo después. Pero el que teme es el ego. El espíritu no. Está tranquilo, plácido. ¿Y qué pasa con estas personas que están entregadas a la muerte? Les llega una enfermedad, están en minutos antes de un accidente y se entregan. ¿Será que hay una concepción más correcta sobre la muerte y la trascendencia? O en ese momento tomaron conciencia y se sueltan al proceso de transición. Y de desapego. Totalmente. Me ha tocado acompañar a moribundos donde no quieren morir y es muy duro para mí, para el cuidador. De hecho, pido que me dejen sola y cada uno ha sido de forma diferente. Hay mucho temor. Es necesario dar esta paz, esta convicción, esta seguridad, como tocar lo profundo de esta persona. No necesita hablar, solo recibir, estar receptiva. El más largo duró 48 horas en trascender y el más corto 3 horas. Yo no tengo el poder de mandar al otro lado a nadie tiene ese poder. Eso es una decisión y una elección de cada espíritu. Todos aquellos que están en este proceso de vida y muerte, sus espíritus están todavía continuando un proceso de aprendizaje. Cuando esto llegase a ese conocimiento que requiere este espíritu a lo que vino a la tierra, entonces se toma el camino. Se deja ir. Exactamente. Y eso puede suceder en cualquier edad, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Totalmente. Por eso el cuidador que está desesperado porque ya parta su mamá, su papá, su tía, su hijo, que está sufriendo o que tienen esta convicción de que están sufriendo, es importantísimo que tengan este nivel de respeto al proceso de aprendizaje de este espíritu que todavía no está listo. Totalmente. Por eso hay un debate respecto a la eutanasia. Porque ¿quién eres tú para interrumpir el proceso de un espíritu? Sí, es un tema bastante fuerte, pero al mismo tiempo no tan difícil de hablarlo en el sentido, yo soy de la opción de es nuestra decisión. Yo soy un ser humano que cree que es un pedacito de Dios, por lo tanto es mi decisión, no es la de Dios. Sí es la de Dios, pero también la mía. Si yo me enfrentara ante una situación en donde tuviera mucho dolor y pudiera escoger mi muerte, lo elegiría. Diría, yo no quiero sufrir más, me voy a ir bien. Entonces creo que es un derecho divino elegir morir. Sí, en eso te apoyo y estoy muy de acuerdo. Más estoy de acuerdo porque se trata de ti y tu nivel de conciencia. Sí. No todos tienen esto. Entonces buscan la muerte como una escapatoria a no asumir la realidad. Y ahí, en proceso de evolución, de toma de conciencia y a nivel espiritual, seguimos en el mismo ciclo. Claro. Entonces, por eso yo creo que también no se ha hecho tan legal en diferentes países, porque usarían esto de una manera corrupta. Más burda, más... Exactamente. Porque yo te apuesto que dentro de tu camino del chamanismo, ante un proceso de dolor intenso, tú ofrendas el dolor. Sí. No vas a escapar del dolor. Ya en un punto que ya tomaste esta conciencia, esta lucidez, este aprendizaje, de hecho el budismo te pide sentir profundamente el dolor. Sí, es cierto.
expandirlo, sentirlo, hasta el punto en que el dolor va a desaparecer, porque el le duele es al ego, no al espíritu. Totalmente. Pues es un tema complicado, ¿eh? Qué padre que estemos tocando un tema tan delicado de una manera tan suave y respetuosa, sí. Y al mismo tiempo con ese mismo peso de dureza, de crudeza, porque es un tema, ¿eh? Sí, hay algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho estudiar esta parte, y es el proceso de las etapas que tiene el espíritu para poder regresar a casa. ¿Cuánto lapso de tiempo pasa? ¿Hay tiempo? ¿Hay percepción de tiempo, de espacio? Y fíjate que cada dogma tiene sus teorías ahí también, ¿no? O sea, hay veces que, por ejemplo, pues los católicos lo tienen el novenario. Sí. Precisamente porque hay una teoría ahí de que son 9 días. Tienen 9 días para despedirse. Ajá. Los marianos espiritualistas me parece que hablaban de 48 horas. O sea, está abierto el portal 48 horas. Si el espíritu no se va en ese tiempo, se atora. Y tiene que buscar otro portal donde otro ser, ni siquiera un ser humano. Puede haber muerto un perro, se abre un portal y un ser humano o un alma puede pasar por ahí. Se abre, ¿no? Cualquiera podría pasar. Yo tengo una anécdota ahí como curiosa. Por ejemplo, una vez estaba mi esposa... mi hija, que tenía en ese entonces 1 año y piquito, y mi hija no se podía dormir, ¿no? Y entonces mi esposa iban 3 veces que soñaba esa misma noche, o sea, en la misma noche soñaba que una niña le decía mamá, y entonces como que entre sueños decía, pero pues mi hija todavía no habla, ¿no? Todavía no me dice nada, porque apenas tenía 1 año mi hija, 1 año y pico, y entonces como que se despertó medio friqueada. Y se dio cuenta que mi hija no se había dormido en toda la noche. Y eran las 2 de la mañana, 2:30. Y me despertó, me dice, oye, fíjate que está pasando esto, ¿no? Y van 3 veces que sueño esto. Entonces yo me puse a meditar. Y en mi meditación percibía a una niña, ¿no? O sea, y yo le preguntaba a la niña, ¿estás perdida? Me dice, es que estoy buscando a mi mamá. Y yo así como ¿y piensas que ella, o sea, señalando a mi esposa, es tu mamá? Y me decía, sí. Y yo, ok, no, ella no es tu mamá, pero estás perdida y estás buscando a tu mamá. Entonces le abrí un portal. Yo tuve un maestro de meditación que me enseñó a hacer eso. Abrí un portal, la niña pasó, y en el momento en que pasó, mi hija se pudo dormir y mi esposa dejó de soñar a la niña, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que dices, ¿no? Yo creo que a veces buscan esos portales, pero no sé si tengan un tiempo. Y eso era lo que mencionaba Efira hace rato, como de la toma de conciencia al momento de morir. ¿Qué pasa cuando el ser no se da cuenta que muere? Sí, exactamente. Yo por eso preguntaba con las personas que se mueren abruptamente, ¿no? ¿Qué pasa si no saben? Y aquí viene la cuestión, y es mi duda. O sea, el alma, que es esta cobertura que dentro tiene el espíritu, es lo que hasta que no se haga consciente no puede el espíritu regresar a casa. Sí. Es mi pregunta. Y entonces quiere decir que nosotros, y es un tema que lo he escuchado de familiares de personas que han llegado, personas cercanas a ellos que han llegado a suicidarse, donde el comentario más precioso que yo he presenciado es: no te preocupes, lo que no pudieron continuar haciendo en la tierra lo van a continuar haciendo del otro lado. O sea, si esta persona joven, adulta, tenía asuntos pendientes, lo va a terminar en el otro lado. Y es esto lo que a mí me llama mucho la atención, de qué pasa allá, qué hay allá, qué más necesitamos aprender allá, de qué necesitamos desprendernos allá, cuál es el proceso del alma para esta toma de conciencia. Y por eso los budistas establecen que el primer paso es la conciencia en los sueños. Necesitas la lucidez en los sueños, porque eso te va a ayudar a ti cuando mueras, que es un tipo de sueño, para poder tener la lucidez al momento de tener el otro cuerpo. Sí, eso lo plantean distintos caminos. A mí me pasó algo muy curioso de mis primeras experiencias fuertes que me hicieron querer buscar qué onda con la vida. Y es que cuando yo tenía como 13 años, mi tía abuela muere.
un año después, en el aniversario de su muerte, yo tengo un sueño en donde la veo y va caminando hacia mí, muy asustada, y me dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y yo le digo: tía, es que ya estás muerta. Pero a mí me dio mucho miedo porque estaba caminando con los brazos alargados hacia mí, como queriéndome agarrar. Sí. Y yo camino hacia atrás, pero pues estoy en un sueño, ¿eh? Me caigo y despierto, pero yo siento como entro a mi cuerpo. Estoy con el corazón súper agitado, la respiración súper agitada. Y me despierto y digo: oh, ¿qué está pasando? Voy y le cuento a mi mamá y me dice: ¿a qué estamos? Checa el calendario. Oh, hace un año exactamente se fue. Y yo siempre me quedé con la duda de: ¿habrá sido un encuentro de su espíritu en mi sueño? El mundo de los sueños es un lugar donde podemos encontrar a los ancestros. Los australianos tienen esa teoría. En el chamanismo en México hablan de que nuestros ancestros nos visitan en los sueños. Uh-huh. Entonces, tu cuerpo del sueño, tu cuerpo que viaja al mundo astral, es el mismo que se deshace en esta diferencia que estás haciendo, Éfira, del alma con el espíritu. Es como una destilación. Sí. De nuestra energía que pasa por esta capa de la cebolla que está el mundo físico, la siguiente capa es el mundo del sueño, la siguiente capa es el mundo espiritual y la siguiente es hacia el universo. Me parece que es la teosofía, ¿no? La que maneja el tema de las capas álmicas. Sí, de los cuerpos. Cuerpos álmicos. Y sí, hay como 9, no me acuerdo. 9. Tiene mucho que no lo leo, pero creo que eran 9. También lo establece la cábala. Cierto. Y sí, o sea, se supone, por lo que entiendo, es que al pasar al otro lado, nos vamos como dices, destilando de esas diferentes capas o cuerpos hasta que queda el espíritu puro, ¿no? Yo no sé si esa destilación es completa en cada transición. Yo, por ejemplo, yo creo en la reencarnación. Entonces yo como decíamos hace rato, yo creo que uno se queda con cosas que uno quiere repetir o quedarse, o que simplemente le gustan de uno mismo. O puede pues reempezar de cero y así que completamente desnudo, ¿no? Pero sí existen estas como capas y creo que se van deshaciendo, se van depurando. Es parte del proceso. Algo interesante sobre lo que habla Iquique es el hecho de la manifestación de aquellos que han trascendido por medio de los sueños. Sí. He escuchado bastantes personas en procesos de duelo que cuando resuelven el duelo, o sea, cuando ya no están sufriendo, aunque haya dolor, hay más aceptación, hay homenaje, hay conciencia de que ellos están allá y tú estás aquí, comienzan a tener sueños, lo que Jung llamaba luminosos o luminosos, donde los ven en paz, no hay palabra, todos coinciden aunque no hay palabra, los ven luminosos, los ven en paz, los ven en un lugar muy colorido, muy iluminado, y ellos con su expresión interpretan con estamos bien, o sea, estoy bien. Uh-huh. Y despiertan con una tranquilidad y una paz, porque un padre, una madre, una hija, un hijo, un esposo, una esposa, se angustia de no saber cómo están allá. O sea, si nosotros tenemos en este momento nuestras teorías, dudas, curiosidad de qué es lo que pasa allá y cuál es el proceso de transición allá, imagina para un ser humano que tuvo una pérdida abrupta o que tuvo una pérdida, la angustia de no saber cómo se encuentra su familiar. ¿Estará bien? ¿Estás sano? Sin afán de echarnos flores, pero la mayoría de la gente no se pone a estudiar esos temas. Entonces yo creo que es peor, ¿no? Porque no tienes ni idea. Por no lo mismo del tabú, porque los budistas lo tienen muy claro. Claro. Y hemos por eso surge el miedo. Para la lucidez, para trascender. Sí, porque ¿por qué habría miedo? ¿Por qué habría tabú o negación? Porque no conocemos, no nos interesa,
no creemos que exista otra vida, pero yo he estado como en... También está el tema de castigo, ¿no? Los que creen en el castigo eterno después. Sí, claro, el infierno. ¿Qué pasa con el Mictlán, no? ¿Qué pasa con esto de, hice todo esto malo en mi vida? Que te van a juzgar por tus actos. O sea, y está desde los egipcios, ¿no? Que te juzgaban contra el beso de una pluma, el tema del infierno, el tema del Mictlán. O sea, hay diferentes juicios que mucha gente teme a ese juicio porque siente que no parte de una manera pura, por la razón que sea. Y entonces está ese temor que yo creo que también genera un tabú. Claro. Esa creencia. Tu creencia puede distorsionar tu forma de percibir el mundo y también de afrontar las diferentes circunstancias en las cuales te ponen a prueba. Un sistema de creencia puede determinar las decisiones que vas a encaminar a lo largo de tu vida, incluso la decisión de dejar y soltar el cuerpo. Por eso un moribundo que tiene mucho temor, lo principal es revisar cuáles son los asuntos pendientes que le causan este temor. Dejar a los hijos desprotegidos, no haber resuelto un documento, no haber encontrado algo que estaba buscando, no haber perdonado algo que quiere perdonar, no haberse podido despedir de un hijo que está lejos. Entonces, estos se llaman asuntos pendientes. Ahora, si este moribundo, por alguna razón, su temor es cruzar, se va a aferrar terriblemente al cuerpo, aunque el cuerpo esté deteriorándose, aunque esté generando un proceso de sufrimiento muy intenso, pero se va a aferrar de una manera porque no puede cambiar esta creencia o este punto de percepción referente a lo que hay allá. Claro. Por el temor que comenta Darat del infierno, del pecado, de perderlo todo, de quedarse en el limbo. Como que no creen en nada, ¿no? Y que temen a la... apagarse a la velita y dejar de existir. Exacto. Recuerdo que mi mamá, preocupadísima, le dice a mi papá, mi amor, cuando te mueras nos vamos a reencontrar. Yo me muero primero porque yo no quiero sufrir perdiéndote a ti. Y sí, por lo general las parejas se hablan de esto por el miedo a la separación. Sí. Y entonces mi papá le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. No, pero dime en serio, no me tomas en serio, dime de verdad. Y mi papá, ingeniero electricista, para que veas cómo está construida su psique, le dice, es que yo creo que nosotros somos como un foco, un bombillo. Nos apagamos y hasta ahí llegamos. Mi mamá empezó una crisis terrible, porque ¿cómo era posible que esto fuera todo? Que simplemente nos apagamos y ya está. Claro. Que no hay un reencuentro, que no hay un más allá. Entonces, para el familiar que tiene la pérdida con su ser querido, lo primero que busca es, espérame, porque yo te voy a volver a encontrar. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, hay muchas personas, y yo sí he leído anécdotas, N anécdotas de personas que antes de partir ven a sus familiares que los visitan. O sea, que están hablando con su mamá, que están hablando con su papá que falleció hace 20 años o 15 años o lo que sea, o con su marido, o sea, personas que ya se fueron y que dicen, y que empiezan a hablar con ellos, pero antes de partir. Y entonces es como cuando le preguntan los hijos o los hermanos, ¿y con quién estás hablando? No, pues con tu tío, con tu papá, ¿no? Entonces mucha gente queda como, pero pues ya se murió, ¿no? Pero sí, hay N casos de eso. Porque si fuera como la explicación de la persona moribunda está alucinando, sí. ¿Por qué alucina con seres que ya se fueron? Ajá. ¿Por qué no alucina con familiares que todavía están vivos? Exacto. Es como raro, ¿no? Y llaman sí, exacto. Y llaman a su papá, a su mamá, a su abuelito que tienen años, ajá, que quizás hasta los hijos ni lo conocieron. Exacto. Y esto el budismo lo explica como un proceso de transición. El monje budista, incluso que está muriendo en un hospital, tiene su propio altar con fotos de sus maestros. Y con su yapa mala, para poder al momento de abrir los ojos tener conciencia de que está a punto de trascender y tener presente cuál es el objetivo de su lucidez. Y es una forma de poder aprender a despedirte. También cuando estamos
en un proceso difícil, lo primero que pensamos desde este niño interior es en mi mamá y mi papá, porque representar, o en figuras importantes como abuelita, abuelito, porque representaron una figura de sostén ante lo que irremediablemente era un desborde. Entonces, cuando estamos a punto de partir, hay un no control, hay un no sostén, un no piso, en lo cual no sabes qué va a pasar y necesitas esta contención de estas figuras de autoridad. Entonces yo siento que es un proceso psicológico. Totalmente. Es un proceso natural, un proceso psicológico natural, donde científicamente se llama periodo de gracia. Estos enfermos comienzan a tener una salud, una sanación, como un wow, está hablando, está conversando, comió, se sintió bien, hoy apareció. Sí, que llevaban 2 meses bien, que no comía nada y que estaban súper mal, y de pronto un día come súper bien. Ajá, y súper lúcido. Y entonces es lo que se llama para poder despedirse. Sí. Con conciencia y luego ya partir tranquilo. Hay diferentes formas, pues no todos tienen la misma. Sin embargo, son experiencias. Puedes compartirnos en la caja de comentarios alguna que hayas tenido muy cerquita de ti. Por favor, cuéntenos sus anécdotas. ¿Nos gustan? Y es que como pensamiento final al respecto, creo que es importante pensar en la muerte para nuestro propio entendimiento, y que cuando nos llegue la hora tengamos la conciencia y la capacidad de entregarnos la lucidez a la existencia, a Dios, a la vida, a esta fuerza suprema que nos arrastra. No dejarnos invadir por el miedo, por la inconsciencia. Hemos hablado como de la negación, el miedo, el no afrontar, etcétera, pero del otro lado tenemos a estos abuelos que han transitado su vida en conciencia, que son abuelos medicina, que son chamanes, curanderos, magos, que se entregan con tal lucidez a la trascendencia del cuerpo porque saben perfectamente hacia dónde van y sienten la paz y el amor que los hace continuar en el camino eterno. Entonces creo que es un buen pensamiento a masticar, a que tomemos en cuenta, y en estos tiempos difíciles de la humanidad, pensar que la muerte no es tan mala como nos han querido implantar ciertos dogmas de algunas religiones. Hay un mensaje que a mí me ha ayudado mucho a entender esta transición del cuerpo humano, que es inevitable y que todos le vamos a vivir. Todos venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y somos energía. Entonces no nos apagamos y ya está. ¿Hay algo más? No he dimensionado, al menos yo, que hay del otro lado. Estoy aquí. Sin embargo, deseo con todo mi ser, y trabajo en ello todos los días, de tener la lucidez al momento de partir, para poder tener esta conciencia y poder regresar a casa como debe ser, en mi proceso natural. Seremos polvo de estrellas. Sí. Exacto, somos estrellas. Siempre lo hemos sido. Y pues creo que con esto cerramos este episodio. Esperemos que les haya gustado. Compartan, síganos en nuestras redes, vendremos con más temas, pídanos qué les gustaría escuchar, los estaremos leyendo en la caja de los comentarios en YouTube, y hasta aquí llegamos, amigos, que el gran espíritu ilumine su camino. Yo soy Ikix. Yo soy Darat. Yo soy Efira. Bye bye.